Bien, tenemos ya en pantalla pues a Leonidas Issa, el expresidente de la CONAIE. Queremos darle la más cordial de las bienvenidas, señor presidente, por haber aceptado nuestra invitación. Muy gentil por estar con nosotros. Buenos días, Leonidas. Periodista. Gracias por la invitación y quiero también, aprovechando a través de este importante medio de comunicación, enviar este saludo cordial a nuestras organizaciones de base de la provincia de Imbabura, a los 4 pueblos, a la gloriosa organización de FISI. Muchas gracias y así también a todos nuestros hermanos, ciudadanos, ciudadanas, ecuatorianos, ecuatorianas, a toda la población, mi saludo de respeto. Gracias, Leonidas. Bueno, tenemos tantos temas que conversar con usted, ¿no? Quiero empezar a ver este tema. ¿Qué le parece a usted? Estamos con nuevos precios de la gasolina en este sistema de franjas. Mes a mes ha venido incrementándose y prácticamente no hay una atención sobre el tema, sobre este requerimiento que ha sido uno de los importantes que usted ha planteado como dirigente en Cotopaxi y ahora al frente de esta importante institución como la CONAI. Realmente nos preocupa. Este es un mandato del Congreso, hay una resolución de las bases, hay una situación real de nuestras poblaciones ecuatorianas, pero sin embargo el gobierno nacional se sigue escudando en que estamos 45 días. Este no es un problema del tiempo que estés, es un problema de la realidad económica. Y realmente me parece también muy irresponsable salir a decir los que quieren movilizar están generando condiciones de caos o lo que fuere. La gente va a empezar a reaccionar y saludamos allí una acción que van a hacer los compañeros de la costa. Todo nuestro respeto. La gente va a salir porque realmente las condiciones económicas están jodido. No es posible sostener los precios de los combustibles como pretenden algunos economistas sostener que debemos llegar a un nivel, a los precios internacionales. Entonces lleguemos también a los precios internacionales sobre los sueldos. En Estados Unidos, si efectivamente el precio del combustible está sobre los $3, gasolina super, que está en lo mismo aquí en el Ecuador, pero miremos a cómo está el sueldo básico. El mínimo, la base está sobre los $1,262. Aquí en el Ecuador, ¿cuánto estamos? Sobre los $400. Es imposible sostener una economía dolarizada sobre una realidad económica dependiente. Es imposible sostener a los precios que están pretendiendo. Esto realmente, presidente de la República, esto es un tema de carácter económico, no tiene nada que ver con una realidad política en este país. Por eso, si es que si pretende sostener en la misma situación, hay reacciones ya de la población que mucho va a depender, en este caso, de las decisiones. Por eso me parece importante ahora, sobre todo, luego de este análisis, nosotros también estamos convocando a generar análisis en nuestros territorios. Ya, pues es una decisión absolutamente económica que tiene que ver con la decisión del presidente de la República, pero no podemos seguir jugando con este tema. Leonidas, yo le pregunto, ustedes después de haber hecho pues esta movilización pacífica, como bueno, ecuatorianos tenemos esa posibilidad, la Constitución nos ampara a protestar, a alzar la voz, a ir a las calles en son de paz. Así lo hizo usted en Cotopaxi con con miles de compañeros. Y entiendo ahí usted tuvo una reunión con el gobernador, con el viceministro de gobierno. ¿Qué resultados dio esa reunión, Leonidas? Hemos entregado la propuesta de manera pública al presidente de la República a través del gobernador y a través del señor viceministro. No tenemos ninguna respuesta ni pública, peor de pronto que hayan generado un documento de contestación. No la tenemos. Por eso me parece importante que ahora ya no es solo una movilización de Cotopaxi o de pronto Imbabura también que lo hicieron, es una realidad nacional. Esto el presidente de la República realmente está jugando con fuego. Pretender decir que no vamos a permitir la movilización, pero por favor, entonces denos salidas económicas para que la gente no salga a las calles. Y una de ellas hemos dicho, punto número 1, se debe derogar los decretos en ese sentido para que convoque a los sectores y planificamos una política integral en este país. No aceptamos, señor presidente de la República, no aceptamos que a los grandes grupos económicos se remita sobre los tributos, que en este caso, como lo que pasó años anteriores, más de 4.000 millones de dólares. Pero el resto de compañeros, 5,5 millones de compañeros en el Ecuador
económicamente activa no tienen acceso al empleo. Y tenemos que hacer los esfuerzos sin tener empleo, tenemos que hacer los esfuerzos para comprar alimentación, comprar cualquier situación ya con precios alterados, altos. Realmente este es un tema real de la economía, no tiene nada que ver, vuelvo a decir, en el tema político. Por ello decimos, necesitamos respuestas a esta decisión, a este mandato, a esta propuesta que había sido enunciada no solo por una organización de base, sino esto es una molestia, es una necesidad nacional. Necesitamos respuestas de manera inmediata, sino lo que está generando es condiciones para que exista una movilización a nivel nacional. Exactamente, y sobre esto precisamente, estas son las declaraciones que tiene el señor presidente. Y no nos vamos a dejar presionar políticamente por nadie. No podemos, para mí sería un motivo de felicidad no solo derogar el decreto del ajuste del precio de los combustibles, sino reducir el precio de los combustibles. Pero eso no es real, eso no es cierto. Aquellos que quieren dialogar con el gobierno tienen las puertas abiertas, totalmente abiertas. Pero aquellos que quieren comenzar con el chantaje de un paro, pues bueno, que se encuentre con la ley, porque el gobierno del encuentro es un gobierno amable, sereno, pero muy firme. Y aquellos que quieren desafiar a la ley, pues van a tener su respuesta, porque no vamos a permitir el caos y el desorden en el Ecuador. No lo vamos a hacer. Esta mano está extendida para quienes con seriedad, sin politiquería, quieran conversar con el presidente de la República. Pero aquellos a los que apenas con 40 días o 45 días de gobierno amenazan con paros y amenazan con el cierre indefinido de carreteras, pues les espera un tiempo indefinido en la cárcel, porque eso es un delito. Esto no es una amenaza del señor presidente, Leonidas. Es un discurso realmente confrontativo, es un discurso que incluso que está generando una reacción negativa. Un discurso así sostenida por el presidente de la República, lo que realmente va a acabar es generando polarización. Aquí no es un problema de politiquería, es un problema de una cruda realidad. Él está consciente del incremento al precio de los combustibles. Estando consciente y encima de eso no tener una decisión es un acto de irresponsabilidad. Lo único que hemos dicho es del precio establecido, nadie está diciendo que reduzca más. No hacemos apología a aquello. Simplemente derroje los decretos, convoque a planificar sobre el tema de la política de subsidios. O sea, no podemos seguir en este caso. Revisemos las ganancias del último año de los grupos económicos que han generado ganancia efectivamente. Nadie está en contra. Pero lo que estamos exigiendo es que hay sectores que no hemos ganado porque se profundizó la crisis con la pandemia. Y aprovechar de la pandemia para imponer, en este caso, los decretos que incrementan el precio de los combustibles, eso sí es hacer politiquería. En este momento, continuar con la misma política de mano extendida de Moreno y pretender decir que son de un gobierno de 45 días, eso sí es hacer politiquería. Aquí lo único que estamos pidiendo sobre una realidad económica, que podamos todos hacer el cargo, no nos traslade únicamente a los sectores populares. Miremos cómo ha incrementado el precio a los diferentes fertilizantes que utilizamos en el campo. Miremos cuánto ha incrementado. Seguramente están teniendo réditos muchos de los que hacen importaciones y exportaciones efectivamente. Pero miremos a cómo está el precio de nuestros quintales de papas, a cómo está el precio de las habas, de la quinoa, de los mellocos, a cómo está. Realmente somos nosotros, los campesinos, que estamos subsidiando alimentación de manera barata en este país y que por eso también están teniendo incrementos en la tasa de ganancia en ciertos sectores. Eso no corresponde a una política responsable. Así que a quien nadie quiere porque quiere ir a dialogar, simplemente si no quiere escuchar a los ecuatorianos en una mesa de diálogo, ahí están las propuestas de manera pública, responda de manera pública. Realmente me parece un discurso muy confrontativo, muy irresponsable también frente al dolor, frente a la tragedia económica que en este momento necesitaríamos que dé el presidente de la República.
Leonidas, bien, o sea, vamos a esperar respuesta porque ya se han pronunciado otros sectores también, ¿no? De movilización, de reclamo a esta situación apremiante que vive el Ecuador. Ahora, un tema que yo quiero topar, Leonidas, y que fue coyuntural la semana anterior, precisamente de este tema de la posta, donde se refirió a usted, pues en términos nada comedidos, en un canal incautado a nivel nacional, y esto tuvo una reacción de diferentes sectores sociales, ¿no? Un rechazo, pues total de los sectores sociales. Ahora yo le pregunto a usted, o sea, más allá de haber sido usted la víctima, digamos, de esta circunstancia coyuntural, este tema de estar en contra de los dirigentes sociales no es del tema de la posta, no es un tema puntual, no es un tema accidental, es un tema sistemático que ya se viene realizando desde antes, ¿no? Eh, unos ciertos periodistas que hacen activismo político, pues se han pronunciado hacia dirigentes indígenas como Salvador Quispe, por ejemplo, diciéndoles mariateguistas, ¿no? De una manera intelectualoide, de algún modo, ¿no? Esos términos. O el caso de Carlos Vera, que en algún momento, pues, indicó de que son como cangrejos en bragueta, etcétera. Entonces, es sistemático este tema, Leonidas. ¿Cuál es su criterio? ¿Cuál es su sentir de esto? Porque hemos visto y con preocupación esta situación de varias prensa que tiene influencia nacional. La lucha es la madre de todos los derechos. En el devenir de la sociedad, las clases dominantes, los sectores que dominan a otros sectores, jamás van a estar de acuerdo con que los pueblos se liberen. Y una parte fundamental, sobre todo, es de las clases pudientes, que en este caso utilizan la comunicación para defenderse a sí mismos. Y una forma de defenderse a sí mismos es atacando también. Y eso estoy totalmente de acuerdo con el criterio suyo. Esto no es de ahora, de pronto no es con Leonidas Issa, ni con Jaime Vargas, ni con otros dirigentes. Esto ha sido un ataque sistemático, pero sobre todo ha profundizado después del levantamiento de octubre, donde pretenden trasladar la violencia instaurada por el gobierno nacional, pretenden trasladar a los manifestantes, donde en este momento escuchamos el mismo guión que está sosteniendo el presidente de la República. En ese sentido, al menos por nuestro lado, hemos dicho, estamos aperturados en el proceso judicial. ¿Pero por qué? Si es que quieren hacer política, hagan política. Pero no utilicen un momento tan doloroso que significó octubre para nuestras familias. 11 hermanos perdieron la vida y que sigan ahora pretendiendo, o mejor dicho, que sigan haciendo apología de esa violencia, donde perdimos hermanos indígenas, hermanos ecuatorianos, la vida, y que jamás nosotros habíamos ido a incendiar Quito, como pretenden posesionar, o a incendiar la Contraloría. Está en este caso está en las manos de la justicia ordinaria. La defendemos con honor de que nosotros jamás hicimos tales actos. Pero es sorprendente cuando saben perfectamente y de manera pública, incluso muchos medios de comunicación que lo han tomado este tema, cuando vemos que la Contraloría fue utilizada, el levantamiento de octubre, para incendiar desde adentro. ¿Cuáles son los intereses? Ahí tiene que determinar, pues, en este caso, la justicia ordinaria. Pero no utilicen este tema tan doloroso que significó para los ecuatorianos para seguir haciendo apología y, en este caso, someter a un proceso de escrutinio público por parte de algunos medios de comunicación. Aquí está instalada el tema del odio, de la venganza, del racismo, de la discriminación, pero nosotros no queremos alimentar ese nicho. Invitamos, estimados ecuatorianos, la mejor forma de instalar o generar condiciones para la transformación de la sociedad es yendo al debate. ¿Cuáles son las ideas? Esas ideas que no correspondan de pronto a la exclusividad del individuo. Nosotros hablamos sobre las ideas de la realidad, de la gente. Nosotros jamás vamos a responder con epítetos, con estigmatizaciones, con especulaciones, con mentiras o con malas palabras. Nosotros invitamos al debate. Si tenemos una postura política, efectivamente tenemos una postura política e ideológica, pero eso no nos da el derecho de insultar a ningún ecuatoriano. De la misma manera, tienen una tendencia política, una tendencia ideológica definida, pero eso no les da derecho de insultar a ningún ecuatoriano. Bienvenido el debate, pero no podemos alimentar el nicho de odio, de racismo en este país, cuando necesitamos una generación que viene tras de nosotros, una generación altamente tolerante.
Sería lindo tener al país del Ecuador como un ejemplo de convivencia a nivel mundial, pero es una vergüenza de ser ecuatorianos cuando tenemos replicando a nivel internacional de que tenemos medios de comunicación que no entienden qué es la lógica de la interculturalidad o de una convivencia de paz en este país. Sí, a ver, Leonidas, yo le pregunto a usted, ¿esto es libertad de expresión tal vez o qué, cómo se le puede calificar a este tema puntual de la posta que ya me parece que realmente pues cae a agredir, digamos, a una persona y en este caso fue usted el afectado? Yo creo que tenemos que los ecuatorianos, sobre todo los medios de comunicación, hacer el esfuerzo de leer las primeras declaraciones de la Carta Mayor de Derechos Humanos que salió después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, en 1948. ¿Qué es libertad de expresión? ¿Qué es libertad de prensa? Y de ahí vienen también los otros derechos humanos de primera, segunda, tercera generación, donde están los derechos de los pueblos indígenas. De verdad a mí me sorprende, supuestamente periodistas, que se escudan en la libertad de expresión, en la libertad de prensa, que hayan instalado como un mecanismo político de persecución a los que no pensamos de igual manera. No es libertad de expresión, no es libertad de prensa, es simplemente, está tipificado incluso en la Constitución y en la ley. Hay un proceso de racismo, de odio instaurado y que quieren esto pretender que es una justificación atacando a políticos. No es así, nosotros no estamos haciendo política. Peor electoral, en este momento estamos defendiendo derechos y que se entienda lo del levantamiento de octubre. Claro que se garantizó la libertad de expresión, la libertad de prensa, pero los manifestantes también teníamos el derecho de decir, oiga, devuelva un cadáver que no fue, en este caso que ya pasaron más de 12 horas a la tarde, se puede imaginar. Por eso se dio condiciones, por ejemplo, en la Casa de la Cultura o en este caso la reacción en diferentes partes del país. Entonces aquí no se confunda, y eso me parece importante, instalar el debate realmente, ¿qué es libertad de expresión? ¿Qué es libertad de prensa? Yo porque tengo libertad de expresión no voy a salir a insultar al que venga, ni siquiera a los adversarios políticos, no. ¿Por qué? Porque tenemos que respetarnos sobre las ideas. Por eso he invitado en términos económicos, políticos, ideológicos, debatamos, pero no se aceptan amenazas de ningún lado que venga. No se puede confundir la libertad de expresión con insulto, con odio instaurado de manera sistemática. Yo quiero agradecerle, Leonidas, y ya con esto termino, este importante diálogo que tenemos con el presidente de la CONAIE en vivo y en directo. Son 7:57 y tenemos varias reacciones de amigos que les agradecemos el habernos escrito y estar pendiente de esta importante entrevista. Leonidas, ustedes han hecho ya llegar esas recomendaciones, esas preocupaciones que se tiene que tomar en cuenta, porque realmente la economía del pueblo ecuatoriano cada vez está más complicada. Ya vemos pues productos de primera necesidad, subidos el precio, etcétera, porque implica que cuando la gasolina sube pues tiene estas reacciones. Después de haber hecho esto y no tener todavía una respuesta, ¿qué nos queda en el Ecuador, Leonidas? ¿Nos queda las calles? Le pregunto. Así es, hay dos vías en términos de defensa de los derechos. Uno, garantizado en la Constitución, el artículo 98, derecho a la resistencia. Cuando un derecho sea de un ciudadano o de manera individual o de manera colectiva está siendo, en este caso, agredido, lógicamente tenemos el derecho a defendernos, el derecho a la resistencia. Segundo mecanismo, hay los mecanismos constitucionales. Aquí, muchas normas que se están violentando, debe expresarse la Corte Constitucional. Entonces tenemos el derecho a la resistencia, pero también la defensa jurídica que garantiza la Constitución. Por esa vía, imagínense, ahora el presidente de la República, en lugar de estar en este momento concentrado en la planificación de la economía que sostenemos aquí los ecuatorianos, de pronto estamos dando privilegios, supuestamente para una inversión internacional. Pero por favor, cediendo soberanía, esto no puede ser. SIADI, por ejemplo, aquí en la Constitución está declarado en el artículo 422, 419, la soberanía de los ecuatorianos cuando tenga un litigio, primero agotamos aquí en nuestro país. No podemos en este momento porque queremos garantizar la inversión extranjera, entonces decimos, aceptamos que las transnacionales saquen los litigios hacia afuera, a las cortes internacionales. Eso no es tener espíritu ecuatoriano. Realmente los que aquí estamos, los que trabajamos día a día, incluso que a veces
no, mejor dicho, todo el tiempo estamos a pérdida trabajando los agricultores, los campesinos, pero sostenemos la economía aquí. Defendamos esos derechos. No podemos en este momento, a nombre de la inversión extranjera, de pronto ceder soberanía. Eso no es ser soberanos, estimados ecuatorianos. Por eso invito una vez más, todas las políticas económicas, sociales, económicas, de derechos en este país debe ser sostenida con ese espíritu. E invito, sobre todo a los compañeros, hay muchos ciudadanos también que reaccionan de manera inmediata y a veces son hasta reacciones violentas. Les invito, superemos realmente, en lugar de generar estas condiciones de enfrentamiento, invito al debate. Debatamos y sobre la realidad del Ecuador y hermanémonos en una propuesta que realmente permita salir de esta profunda crisis económica que no podemos sostener únicamente los sectores populares. Hagámonos cargo todos los que hacemos economía en este país. Queremos agradecerle la presencia del ingeniero Leonidas Issa, presidente de la CONAIE, y que tiene una gran responsabilidad al frente de esta importante institución. Tendremos la oportunidad de compartir otros temas. Leonidas, le agradezco por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Seguiremos conversando en otros momentos. Más bien, gracias por aperturar y vamos construyendo esta ciudadanía de individuos, de colectivos, pero que vayamos respetando los criterios. Muchas gracias, estimado señor periodista. Que tenga un buen día. Son días